ustedes provienen de distintas generaciones, distintas cortes, de psicólogos sociales, de distintas escuelas, y tienen distintas prácticas. Digamos, si ahora habláramos todos, se armaría realmente un lío. Entonces, porque hay mucha diversidad. Pero en cambio, en un seminario que tenga más que ver con un intercambio semanal, bueno, se arma un grupo, ya saben de qué se trata ese proceso. Así que bueno, por eso las distintas tecnologías. Ustedes ahora pueden escucharme, conversar un poquito a través del chat, sobre todo pedir aclaraciones de cosas, hacer preguntas, y bueno, los que después se interesen por continuar en el seminario de febrero, ya armaremos un espacio más grupal, donde entre todos nos vayamos conociendo, profundizando y armando una mutua representación interna que permita una comunicación más fluida, ¿verdad? Y más colaborativa y más integral, digamos, esa es la idea. Bien, entonces, el tema de la propuesta. La propuesta es que poder aportar un poco para que se fortalezca la visión y la práctica en torno, desde nosotros mismos como psicólogos sociales, de a qué nos dedicamos, cuál es nuestro objeto de intervención, sería dicho en términos teóricos, cuál es nuestra incumbencia, de qué nos ocupamos, ¿sí? Porque, y en ese sentido, como poder clarificar, aportar un poco a eso, que es algo con lo que yo a lo largo de los años, desde el año 94 que me recibí yo hasta ahora, así que son 25 años, veo que la gente se recibe, y no solo por mí la gente se recibe conmigo, porque por supuesto es una cosa un poco más acorde a lo que yo pienso, pero en general veo mucha confusión en cuanto a egresar y no estar muy seguro de qué se ocupa el psicólogo social, ¿sí? Esto pasa en todas las carreras, ¿no? Como que, sobre todo hay muchas carreras que tienen mucha cosa teórica y poca cosa práctica, y entonces hasta que la gente no está en terreno, no choca con la realidad, no se da cuenta bien de qué se trata en lo concreto, en la práctica real y cotidiana su profesión, ¿sí? No es que nosotros somos los únicos que tienen ese problema. Pero a mí me parece que ciertas formulaciones y ciertas prácticas didácticas, ciertos modos de enseñar psicología social, generan un poco de confusión. Al menos lo que a mí me parece es que hay una diferencia entre lo que dicen los textos y los coordinadores en las escuelas, en general, lo que se enseña de lo que es la psicología social, y el modo en que yo pude trabajar desde que me recibí hasta ahora, ¿sí? O sea, entonces, por eso yo quiero hacer esta propuesta de formativa, este seminario, incluso, bueno, digamos, arrimar, acercar hoy esta idea, para poder acompañar un poco en la identificación de las situaciones, de las perspectivas y de los materiales, de las situaciones, del qué de las situaciones sobre lo que nosotros podemos intervenir que nos permita trabajar. En ese sentido, poder mejorar un poco la visibilización del rol, la autovisibilización del rol sería para nosotros, y que se pueda identificar un poco más operativamente cuál es el objeto de conocimiento de la psicología social y las incumbencias de la disciplina en el campo profesional real, ¿no? Por lo menos en mi experiencia profesional. Yo creo que habrá colegas que tengan otra experiencia profesional que es distinta de la mía, pero transmito la mía, ¿no? Y yo creo que hay una distancia entre lo que se entiende durante la formación, que es la psicología social, y lo que después puede ser, en lo real, en lo concreto, la psicología social, ¿sí? Así que ese es el propósito mío de la conversación de hoy. Hola Adriana, ¿cómo te va? También entró Julio, Felipe, está Claudia, Adriana, otra Cristian, Vivi, una Natacha, unos cuantos Ezequiel, Andrea.
Entonces, realmente cada vez que yo veo que se encuentran colegas, egresados o gente de distintas escuelas que todavía están estudiando, veo que hay como cierto cortocircuito, cierto diferencia entre las visiones de las distintas escuelas, ¿no? De a qué nos dedicamos. Y entonces me gustaría poder acercar un poco en ese sentido. Y desde acá que yo les pido que ustedes puedan plantear cualquier inquietud que aparezca, que les aparezca, que les surja, cualquier pregunta, por medio del chat. Y así podemos ir construyendo entre todos, ¿verdad? Entonces, yo les decía, yo he trabajado desde el año 94 cuando egresé, pero llegó un momento en que me di cuenta de que lo que yo hacía como psicólogo social no se correspondía con lo que yo escuchaba que se hablaba entre los colegas, entre los coordinadores, e incluso en algunos textos escritos de psicología social, ¿no? A partir de ahí empecé a releer a Pichon-Rivière directamente, o sea, el proceso grupal, teoría del vínculo, el proceso creador, psicología de la vida cotidiana, las conversaciones, ¿no? Como, creo que es interesante, conversaciones con Enrique Pichon-Rivière, ¿no? Ahí hay que aclarar, bueno, que teoría del vínculo no está escrito por Pichon-Rivière, sino que está escrito por Taragano, ¿no? Taragano tomó nota, digamos, sistematizó sus apuntes de un seminario que Pichon-Rivière dio en el año 57, creo, una cosa así, sobre teoría del vínculo en el círculo médico, el colegio de médicos, de psiquiatras o algo así. Conversaciones con Enrique Pichon-Rivière tampoco es de Pichon-Rivière, sino que es de Vicente Citolema, y en ese sentido, si bien es la última que se escribió sobre la teoría pichoniana en vida de Pichon-Rivière, y está corregida por Pichon-Rivière, de todos modos es la construcción que hace Vicente sobre la teoría pichoniana, ¿no? Como dicen, cuando fueron los 100 años del nacimiento, en el 2007, que aparecieron muchísimos artículos, una de las cosas que se decían era todos los discípulos de Pichon-Rivière están cortados por distintas tijeras, ¿no? En el sentido de que cada uno construye su lectura desde sus prácticas, desde los problemas que se enfrentó, desde sus intereses, desde su perspectiva, desde su trayectoria. Entonces, si hablamos de Moffat, si hablamos de Gladys Adamson, si hablamos de Cana Quiroga, hablamos de Vicente Citolema, si hablamos de Hugo Besetti, si hablamos de Bauleo, si hablamos de Kesselman, de tanta gente, cada uno nos cuenta un Pichon-Rivière diferente. Bueno, yo tengo otro, también. Leyendo Pichon-Rivière y confrontándolo con mi propia práctica, yo y los invito a tomar el texto de Pichon-Rivière, proceso grupal, y leerlo y ver de qué modo Pichon-Rivière define lo que nosotros hacemos, ¿no? Y ahí yo veo que hay una diferencia entre lo que dice Pichon-Rivière, lo que yo leo en el proceso grupal y lo que leo en otros textos de psicología social, y lo que escucho en los coordinadores. Dice Andrea, hoy en día la mayoría de la sociedad no sabe a qué se dedican los psicólogos sociales ni saben para qué sirve el título. Claro, y nosotros tampoco, lo que yo estoy planteando es que nosotros tampoco sabemos. Y lo que yo estoy planteando es que tenemos un problema porque hay una distancia entre lo que plantea Pichon-Rivière, tal como yo lo leo, y lo que los egresados de psicología social han internalizado en su estudio, en su formación, ¿no? Entonces, uno de los modos en que, por ejemplo, que uno lee de qué se dedica el psicólogo social es que tiene que ver con el sujeto y el destino de las necesidades del sujeto, dicen algunos, ¿no? Otros dicen el psicólogo social se ocupa del hombre en situación. Otros dicen el psicólogo social se ocupa de lo que pasa entre las personas, ¿no?
tampoco se sabe identificar entre un psicólogo y un psicólogo social. Exacto. ¿Por qué? Porque estas definiciones, que son como grandes lemas de la psicología social, que no los construyó Pichon-Rivière, para mí, desde mi punto de vista, nos colocan en el terreno de la psicología, no en el terreno de la psicología social. Y eso es lo que yo quiero plantear hoy, ¿no? Digamos, a mí me encanta trabajar en los seminarios el ejercicio de tomamos el trabajo, y trabajarlo tipo taller también, de la diferencia que hay entre un médico, un psiquiatra, un psicólogo, un antropólogo, un sociólogo, un jurista, de qué se ocupa cada uno, porque de todos, todas las ciencias humanas se ocupan del hombre en situación. ¿Mm? Entonces hay que poder desarmar, o sea, digamos, desarmar, desenhebrar, para poder percibir, registrar de toda esa complejidad que es el hombre en situación, qué parte podemos pensar nosotros que no piensen otras disciplinas, ¿sí? Entonces, una vez que nosotros tenemos en claro de qué nos ocupamos, entonces sí podemos sumar a una interdisciplina y lo hacemos muy bien, pero siempre y cuando sepamos de qué está hablando el otro y qué diferencia tiene eso con lo que hablo yo. ¿Mm? Es decir, si se encuentra un médico con un trabajador social y con un odontólogo, cada uno sabe muy bien qué hace el otro, ¿verdad? Y cada uno sabe muy bien qué diferencia hay entre lo que hacen los demás y lo que hace él. Entonces, nosotros nos tiene que pasar lo mismo. Para poder ir a la interdisciplina y realmente enriquecer, y no traer cosas que ya traen los demás, o para saber, digamos, cómo insertarnos en esos espacios, cómo ofrecer, cómo postularnos, cómo construir un proyecto desde lo nuestro, ¿sí? Esta es la idea. Entonces, cuando yo leo psicología social, cuando yo leo los textos de Pichon-Rivière, y los 3 o 4 que hay por acá ya me lo han escuchado, lo que yo creo es que, claro, dicen poder tener un rol definido. Bueno, lo que yo quiero comentarles, y es el objetivo del espacio de ahora, de acá, que después se profundiza en el espacio de febrero, los que se puedan anotar, los que tengan ganas, es que el rol lo tenemos que definir, o sea, nosotros podemos definir cada uno el rol nuestro, ¿sí? Yo les quiero compartir cuál es la definición que yo tengo del rol, que yo creo que coherentemente la infiero de los textos de Pichon-Rivière. Leo lo que ha escrito Pichon-Rivière en el proceso grupal, veo las cosas que ha ido haciendo, he conversado un montón con algunas personas y estamos de acuerdo con algunas personas importantes, incluso, y que Pichon-Rivière no nos ofrece ocuparnos de la subjetividad. Pichon-Rivière no dice que ese sea el objeto de la psicología social. Pichon-Rivière dice que el objeto de la psicología social son las interacciones. Esto me parece que es lo que es como el golpe fuerte, el salto fuerte que a mí me permitió armar una profesión, fortalecerme profesionalmente, consolidarme profesionalmente y trabajar 25 años como psicóloga social y vivir de la psicología social, ¿sí? Porque, o sea, lo que yo quiero aclarar, yo desde que me recibí, no, para los 2 o 3 años ya trabajé específicamente o exclusivamente desde la psicología social. Digamos, la mitad de mi trabajo tiene que ver con la docencia y la otra mitad tiene que ver con el ejercicio profesional. Yo he trabajado en adicciones, en centros ambulatorios de ONG que trabajaban con la problemática de adicciones, yo trabajaba con las familias, trabajaba con los jóvenes, porque lamentablemente se trabaja las adicciones solamente los jóvenes, por lo menos en esa época, hace mucho tiempo. Y trabajaba desde la psicología social y ahí empezaron como las confusiones y los ruidos
incluso dije, bueno, acá hay que pensar. Es más, les voy contando, en esa época, año 94 me recibí, pero yo ya participaba en APRA, en otra época de APRA, ¿no? Y en el segundo Congreso Nacional de Psicología Social que organizó APRA, nos conocimos con un grupo de colegas de distintas escuelas, nos hicimos muy amigos, trabajamos juntos dentro del Congreso, colaborando en la organización del Congreso. Después, bueno, participamos de la interna de APRA, qué sé yo, nos postulamos para las elecciones, bueno, cuestiones políticas, ¿no? De las organizaciones, pero terminamos armando una ONG, un centro, digamos, un grupo de psicólogos que se llamaba Inserción Asociación Civil, porque nuestra preocupación era la inserción del rol profesional, años 95, hace 25 años, y empezamos a organizar congresos, y nosotros veníamos todos de distintas escuelas y nos agarramos de los pelos diciendo de qué se ocupa el psicólogo social. O sea, es la misma discusión que tenemos ahora, ¿no? Solo que nadie tenía título oficial, nadie tenía ley de ejercicio profesional, ni matrícula, ni nada, ¿no? Hola, Ale. Y empezamos a armar encuentros de psicólogos sociales y congresos de psicólogos sociales y jornadas y qué sé yo, para justamente poder discutir entre todos, porque decíamos, si nosotros nos damos cuenta, tenemos divisiones tan diferentes, bueno, armemos eventos donde se puedan discutir esas cuestiones. Bueno, mientras la actitud de la gente participando fue activa de pensar, seguimos armando esos congresos. Cuando la gente empezó a ir al congreso a escuchar a los popes, y nada más, dejamos de armar los congresos. Así. ¿Qué quiero decir? Que este problema de definir el rol es un problema que tenemos que hacer los egresados. Tenemos que dejar de ser, pensarnos como exalumnos y empezar a pensarnos como egresados. Nosotros tenemos que definirlo, nosotros tenemos que organizarnos, ¿sí? Nosotros, o sea, yo sigo diciendo lo mismo, hay que participar, hay que mover las estructuras de las instituciones para que hagan lo que tienen que, de las instituciones de asociaciones profesionales, digo, ¿sí? Para que hagan lo que tienen que hacer y generar estos debates y bueno, y definir. Entonces yo acá les digo, desde aquel momento yo empecé a decir, bueno, leamos qué dice Pillon Rivière, sistemáticamente, con seriedad, independientemente del campo digamos, de las palabras que yo había estado escuchando durante muchos años. Y ahí yo lo que empecé a identificar es que Pillon Rivière no dice que nosotros trabajemos con el sujeto, no dice que nuestro tema sea el sujeto. Por supuesto que lo explica el sujeto, nosotros aprendemos algunas cuestiones sobre la subjetividad. Pero Pillon Rivière dice, más o menos, dice, para nosotros el individuo humano es un ser de necesidades que solo se satisfacen socialmente en relaciones que lo determinan, ¿no? El sujeto no es solo un sujeto relacionado, es un sujeto producido. No hay nada en él que no sea la resultante de la interacción entre individuos, grupos y clases. O sea, fíjense, Pillon Rivière está diciendo que el sujeto es nada. Pillon Rivière, cuando dio toda la vuelta y dejó de lado el psicoanálisis y la psicología y se instaló en el terreno de la psicología social, propiamente dicha, que hizo esa ruptura epistemológica, luego de la cual publica el proceso grupal, él dice, el sujeto es nada, lo que es el resultante de la interacción. Entonces, claro, la subjetividad pura estaría más del lado del trabajo del psicólogo, exactamente. Cuando nosotros nos preocupamos por el sujeto y el destino de sus necesidades, cuando nos preocupamos por el padecimiento subjetivo, estamos en el terreno del psicólogo. Yo creo que ese es nuestro problema central, ¿no? Entonces, cuando el hecho de que Pillon Rivière dice no hay nada del sujeto que no sea la resultante de la interacción entre individuos, grupos y clases, él se pone a mirar las interacciones y dice lo central es el concepto de vínculo
y los otros ámbitos, o sea, cómo se da la interacción en los distintos ámbitos, cómo se da la interacción en el sujeto, cómo se da la interacción en el grupo, cómo se da en las organizaciones, cómo se da en la comunidad. Hola, Graciela. ¿Sí? Entonces, y fíjense que él dice, una de las frases que a mí más me gustan, de Jean Rivière, que lo dice en la técnica de los grupos operativos, ahora vamos, Natacha, con eso. Dice, él dice en la técnica de los grupos operativos, la tarea más o menos explícita del psicólogo social al planificar y realizar cada indagación puede definirse como el intento de descubrir, entre otras cosas, cierto tipo de interacciones que entorpecen el desarrollo pleno de la existencia humana. Pero esto representa solo un aspecto de los propósitos, pues toma también como objeto de indagación el descubrimiento de los factores que favorecen aquel desarrollo aludido. ¿Okay? Entonces está diciendo, nos ocupamos de las interacciones para poder ver cuáles favorecen el desarrollo pleno de la existencia humana y cuáles interacciones entorpecen el pleno desarrollo de la existencia humana. ¿Sí? Entonces, más allá que Jean Rivière en muchos textos habla del sujeto, dicen, lo que habla del sujeto es las interacciones, o sea, los vínculos. El vínculo, Natacha, es un tipo de interacción. O sea, yo me vinculo de cierta manera en el mundo, en mi entorno, ¿verdad? Bueno, eso es un modo de interacción. Cuando estamos en grupo, construimos un modo de ser grupo, que es la trama grupal, y ese es otro tipo de interacción. Cuando estamos en una organización, estamos participando, ¿sí? La organización construye un modo de hacer lo que hace una organización, una fábrica, un negocio, una farmacia, una ONG, un club de fútbol, una organización. Es un, digamos, se vive un ambiente, se hacen las cosas de determinada manera. Hay un modo de hacer, hay un modo de interactuar que es organizacional. ¿No? Y siempre que entramos en algún lado nos adaptamos un poco a eso. ¿No? Entonces, ese modo de interacción organizacional es otro modo de organización. ¿No? Las comunidades, ¿sí? Yo creo que las redes comunitarias son la forma de interacción de la comunidad. Hay comunidades que son más integradas, más cooperativas entre ellos. Hay comunidades que son están más extendidas, que son más, que tienen modos de resolver los problemas de la vida cotidiana, de abordar los problemas de la vida cotidiana de modos específicos, son construcciones colectivas, ¿sí? Y esos son otros modos de interacción. ¿Okay? Entonces, si Jean Rivière dice que nos ocupamos de los modos de interacción, los distintos modos de interacción, por ahí él también dice, creo que es en Estructura de una escuela, o si no, no sé, en algún otro artículo de proceso grupal, él dice, no, la psicología social es la ciencia del vínculo y otras formas de interacción. ¿Mm? Entonces, otras formas de interacción es muy importante, es fundamental, mi eje de trabajo profesional y mi eje de transmisión docente fuera de las escuelas de psicología social, sobre todo, es esto, es poner el acento en esto, en las otras formas de interacción, porque cada una de estas formas de interacción corresponden a un ámbito distinto. Ámbito, me refiero al sociodinámico, al organizacional, al comunitario e incluso al ámbito social. Sobre esas formas de interacción es que nosotros podemos trabajar, y ningún psicólogo trabaja, ningún antropólogo trabaja sobre eso, ningún sociólogo trabaja sobre eso, ningún psicoanalista trabaja sobre eso. Las formas de interacción son objeto de indagación y de intervención nuestra. Y yo creo que es central, si nosotros queremos que la psicología social tenga futuro, y si queremos nosotros en el futuro, como psicólogos sociales, sobre todo los más jóvenes, yo ya estoy más cerca de la jubilación de otra cosa, creo que es muy importante poder fundamentar, fortalecerse en eso, instrumentarse
operacionalmente y capacitarse para desplegar posibilidades de intervención profesional. Y eso es lo que a mí me apasiona, enseñar, transmitir, compartir, conversar, intercambiar, cooperativizar, digamos, ¿no? Vamos